Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy alumna de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, sede Cuauhtémoc, licenciatura en Derecho, en la materia de Derecho Mercantil con el profesor Rafael Herrera Barrios, y mi nombre es Diana Laura Coria Cruz, y les voy a presentar la siguiente información. En el Código Civil Federal, en el libro cuarto de las obligaciones, primera parte, de las obligaciones en general, en su título primero, en las fuentes de las obligaciones con capítulo 1, nos encontraremos con el título de contratos. El artículo 1792 nos describe que convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Esto vamos a conocerlo como el género. Artículo 1793. Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. La conoceremos como especie, precisamente por sus características de los contratos. Y el género, pues comprendemos más ampliamente el tema. En las fuentes de las obligaciones en nuestro derecho podemos encontrar que el contrato es un convenio que produce, transfiere derechos y obligaciones, y lo encontramos estipulado en el artículo 1792 del Código Civil Federal. Comprendemos luego entonces lo siguiente: los contratos tienen fuerza de ley entre las partes. Estadísticamente es quizá la fuente más importante de las obligaciones. Es el instrumento característico de la colaboración voluntaria, base de nuestra vida. En este concepto podemos encontrar en el campo de la economía. Hablaremos de los tipos de contratos. Existen los contratos preparativos, que nos dicen que son aquellos que preparan un contrato definitivo, por ejemplo el contrato de promesa. En la clasificación de los contratos podemos encontrar con bilaterales, que son aquellos que los derechos y obligaciones son para ambas partes, por ejemplo el contrato de compraventa. Los unilaterales son contratos que contienen derechos para una parte y obligaciones para la otra. Ejemplo, el contrato de donación. El oneroso son aquellos que existen provechos y gravámenes para ambas partes. Ejemplo, el contrato de compraventa. Para el gratuito son aquellos que los provechos son para una parte y los gravámenes para la otra. Por ejemplo, el contrato de donación. Conmutativo, este tipo de contratos, las prestaciones se deben, las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se realice el contrato. Por ejemplo, el contrato de compraventa. Los aleatorios se dan cuando la prestación depende de un acontecimiento cierto y hasta que se realice esta ganancia o pérdida será cierta. Por ejemplo, un contrato de compraventa de cosecha, entre otros. Ya fuimos conociendo durante todo este curso las características de cada uno de ellos. Los instantáneos podemos decir que son aquellos que se producen en el mismo acto, y pues bueno, esto ya lo hemos ido estudiando, pero es importante tener en cuenta la clasificación de los contratos. Vamos a tener presente que existen dos leyes importantes: el Código de Comercio y la Ley General de Sociedades Mercantiles. En el Código de Comercio lo podemos entender como un texto legal que regula las materias concernientes al comercio y a los comerciantes. La Ley General de Sociedades Mercantiles, por lo tanto, en ella se definen los requisitos para formar las sociedades, las obligaciones de los integrantes, como disolver las sociedades, las liquidaciones, el reparto de los dividendos, entre otras cosas. Del Código de Comercio podemos encontrar que está dividido por 5 libros. El primer libro se mantiene en vigor y suplió la capacidad de 18 años en lugar de 21. Con ello se entendió una emancipación para ejercer el comercio. Hablaba también de la subordinación de las mujeres contra el marido, y anuncio de contabilidad y calidad mercantil. En el libro segundo, va a ser muy importante porque aquí vamos a encontrar los contratos de comercio. Se dice que se conservan 4 de sus 14 artículos: actos de comercio y contratos mercantiles en general, del comercio electrónico y de los mensajes de datos. El libro tercero y cuarto son libros del comercio marítimo,
y el cuarto libro está derogado y en su lugar se promulgaron la Ley de Navegación y Comercio Marítimo y la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos. Se derogaron 8 títulos para comprenderse 5 leyes posteriores. En el quinto libro nos habla sobre los juicios mercantiles, lo que es el procedimiento, salvo el capítulo cuarto, relativo también a la materia de quiebras. Lo demás todavía sigue en vigor. Entonces tenemos por entendido que se estructura en 4 libros: de los comerciantes y del comercio en general, de los contratos especiales del comercio, del comercio marítimo, de las suspensiones de pagos, de las quiebras y de las prescripciones. Todo ello procedido de una exposición de motivos de latente objetivista. Nos habla del acto de comercio. Entonces podemos observar que los contratos mercantiles son aquellos celebrados por comerciantes y por aquellas personas que no sean consideradas en derecho como comerciantes, pero que al realizar una operación de comercio quedan sujetas a las leyes mercantiles. Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 2 de los contratos mercantiles en general, en el artículo 77. Los contratos mercantiles son aquellos acuerdos de voluntades entre 2 o más personas para producir o transferir derechos y obligaciones. Y esta definición es tomada del derecho civil, ya que en materia mercantil no existe todavía una definición propia para los contratos, ni en la doctrina ni en la legislación. El Código de Comercio, en el artículo 1051, prevé la aplicación supletoria de las leyes procesales civiles de los estados en casos de lagunas de reglamentación procesal mercantil. Se dice que también el Código Civil de Procedimientos también lo va a regular lo que es al derecho mercantil. Se discute entre nosotros. Esta es una reflexión que nos hace pensar cuando se discute entre nosotros si antes de acudir a la fuente supletoria del derecho común deben agotarse las fuentes que son propias del derecho mercantil, o sea, no solo la ley en sentido. Con esta reflexión, Mario Molina está en desacuerdo, pero eso lo podremos ver más adelante en otro capítulo. El Código de Comercio no solo regula la materia sustantiva entonces, sino también adjetiva o procesal. Contrato de comisión mercantil. Este es un contrato muy específico de los diversos contratos mercantiles que podamos crear u observar. Por lo tanto, el contrato de comisión mercantil de la comisión mercantil la podemos encontrar en el capítulo 1 de los comisionistas. En el artículo 273, el mandato aplicado a los actos concretos de comercio se reputa comisión mercantil. Es comitente el que confiere comisión mercantil y comisionista el que la desempeña. En el artículo 274 nos va a decir que el comisionista, para desempeñar su cargo, no necesitará poder constituido en escritura pública, siéndole suficiente recibirlo por escrito o de palabra, pero cuando haya sido verbal, se ha de ratificar por escrito antes de que el negocio concluya. Un contrato de comisión mercantil es un contrato en el que se comisiona una acción, facultando una función a una persona, empresa o institución. En este contrato se delega una facultad mercantil a una persona o institución para que desempeñe actividades en nombre y representación del contratante. Se denomina comitente a la persona que delega la función y comisionista al que recibe la función u obligación. Veamos el contrato. Este contrato lo veremos un poco más adelante en el escrito a mano que el profesor pidió. Aquí tenemos que la capacidad de las partes en los contratos mercantiles va a disponer expresamente el Código de Comercio que a los actos mercantiles les serán aplicables las disposiciones del derecho civil respecto a la capacidad de los contratantes, y en ese sentido tenemos que la capacidad de las partes contratantes es un requisito de validez de los contratos. Vamos a poder observarlo en el artículo 81 y artículo 1798 del Código Civil. Es decir, que va a ser supletorio el Código Civil Federal y el Código de Procedimientos para las leyes mercantiles. Las partes pueden ser personas físicas y personas morales y deben de tener capacidad legal para celebrar contratos. La falta de capacidad da lugar a la nulidad del contrato.
En los vicios del consentimiento, en los contratos mercantiles, podemos decir que se aplica lo dispuesto por el derecho civil igualmente, y así tenemos que en estos contratos la manifestación de voluntad de las partes debe expresarse como lo dice ahí, sin vicios. De lo contrario, el contrato estará afectado de nulidad. Los vicios del consentimiento son circunstancias que influyen para que una persona manifieste su voluntad: el error, el dolo, mala fe y violencia. Esta fue la bibliografía consultada para el trabajo. Muchas gracias por su atención.